¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Reyes y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario del mercado cripto en el que vamos a comentar los últimos movimientos del mercado y las noticias más destacadas del día. Hoy tenemos un día bastante negativo en el mercado con fuertes caídas tanto en Bitcoin como en Ethereum y las altcoins, aunque sobre todo la caída ha sido en Bitcoin, que cae por debajo ya de los $93.000 y estamos empezando a ver cómo ya empieza a rotar un poco la liquidez de parte de Bitcoin hacia Ethereum y hacia algunas altcoins. Así que en este vídeo vamos a comentar hasta dónde puede caer Bitcoin en el corto plazo, hasta dónde puede durar esta caída, cómo ir rotando la liquidez para ir aprovechando las diferentes subidas que van a haber en las diferentes altcoins y comentaremos también alguna noticia muy destacada del día de hoy. Así que nada, vamos a empezar cuanto antes. Empezamos como siempre por CoinMarketCap, viendo un poco cómo está el mercado ahora mismo y vemos de primeras una caída del 5.27% en el Global Crypto Market Cap, que cae hoy hasta los 3.19 trillones. Vemos que Bitcoin cae un 5.6% en las últimas 24 horas, cayendo ya por debajo de los $93.000, mientras que Ethereum cae también un 4%, un poquito menos que Bitcoin, pero sí que retrocede otra vez hasta los 3.350, después de ayer haber superado incluso los 3.500. Luego, si bajamos un poquito más abajo en las altcoins, vemos que hoy tenemos una sangría bastante fuerte. Ya veníamos avisando que lo normal era ver un día de liquidaciones en el que Bitcoin cayera un 5%, como estamos viendo, y las altcoins cayera más de un 10%. Es precisamente lo que estamos viendo. Solana cae un 8.5%, XRP un 9.5%, Dogecoin un 10%, Cardano un 12%, Avalanche casi un 13%, Stellar un 16%, y como veis, pues vemos muchísima sangría en las altcoins, que prácticamente todas caen casi un 10%. Entonces, vamos a ver los gráficos porque sí que pues veníamos avisando de que esta subida tan vertical de Bitcoin desde los 67.000 hasta los 99.000 en cuestión de 3 semanas desde que ganó Trump las elecciones de Estados Unidos no era del todo sostenible a medio plazo y que en el corto plazo tenía que haber tarde o temprano una corrección de mínimo un 5-10% en Bitcoin para quizás luego seguir subiendo, pero por lo menos teníamos que ver esta corrección para que la gente tomara algo de beneficios y se saneara un poco la subida. Y bueno, también veníamos comentando que lo normal era que esa liquidez fluyese hacia Ethereum porque si lo pensábamos bien, Bitcoin está en máximos históricos en un nivel súper psicológico como es el de los 100.000 que no hemos llegado a tocar, mientras que Ethereum está todavía a un 40% de subida frente a los máximos que tiene en 4.850 y por tanto la gente que estuviera entrando ahora mismo en el mercado cripto tenía pues mucho más, se veía mucho más atraída por Ethereum, por el ratio de riesgo-recompensa de Ethereum que por el de Bitcoin, que ya estaba prácticamente en 100.000. Y también, por otro lado, la gente que ya tenía Bitcoin en su portafolio y había visto toda esta subida desde los 67 hasta los 99.000, obviamente lo que estaba pensando ahí es cómo poder reinvertir esas ganancias para poder seguir ganando dinero. Y ese movimiento pasaba por rotar un poco el Bitcoin a Ethereum porque el ratio riesgo-recompensa obviamente ahora mismo es mucho más alto en Ethereum. Entonces, dicho esto, ¿hasta dónde puede caer Bitcoin ahora mismo? Esta es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo y bueno, yo de primeras, trazando un Fibonacci desde los 67 hasta los 99.000 que hemos llegado, creo que el primer nivel que hay que vigilar muy de cerca son los 87.000, que de hecho es un nivel que aquí nos apoyamos en él para luego seguir subiendo, entonces me cuadraría mucho una caída hasta los 87.000, que en términos de porcentaje desde el máximo histórico sería una caída del 13%, más o menos del 12-13%, con lo cual cuadraría muchísimo y sanearía muchísimo una caída hasta el nivel 38 de Fibonacci, así que ese es un nivel muy importante. Yo creo que hasta ahí podemos incluso llegar a caer sin ningún problema y sin que salte ninguna alarma, aunque luego hay mucha gente que está hablando de la correlación entre Bitcoin y la masa monetaria global, el M2, que como veis aquí desde prácticamente septiembre de 2022, la estamos pues siguiendo muy correlacionadamente. Si veis aquí es una comparación del M2 con el gráfico de Bitcoin y como veis siempre se adelanta primero el M2 y luego una semana más tarde, 2 semanas más tarde o incluso un poquito más, Bitcoin se le acerca. Como veis la subida en la acción del precio ha sido prácticamente igual, siempre liderada primero por esta línea blanca que es el M2 y como veis hemos visto una caída bastante fuerte en
el M2 en las últimas semanas, desde prácticamente octubre, y por tanto mucha gente está anticipando que para seguir con esta correlación entre el Bitcoin y el M2 tendríamos que ver una caída de Bitcoin hasta por lo menos los 70 y pico mil, que sería incluso llegar más allá del nivel 61 de Fibonacci, lo cual yo creo que no va a pasar porque estamos con un sentimiento demasiado alcista en Bitcoin, y cuando ocurre esto es muy complicado que caiga ese porcentaje, pero bueno, podría ser perfectamente. Yo creo que lo más probable es que veamos una caída por debajo de los 90.000 para luego otra vez seguir con la senda alcista, pero no creo que lleguemos por debajo de los 80.000, sinceramente. Entonces, dicho esto, en Ethereum, que quería comentarlo hoy, ayer vimos una cosa muy curiosa, que bueno, no es tan curiosa, pero sí que es bastante importante, y es que mientras Bitcoin caía de una manera bastante fuerte, un 5 o 6%, Ethereum de momento aguantaba súper bien los 3.400, luego hoy ya los ha perdido, pero sí que hubo un momento en el que veíamos que Bitcoin caía bastante, Ethereum se mantenía, y por tanto el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, que lo tenemos aquí, marcó una vela alcista muy buena, como veis, una subida en porcentaje desde aquí hasta aquí, que es un 7% prácticamente, o sea que muy buen día del Ethereum contra Bitcoin. Hoy está corrigiendo un poco como es normal, pero creo que esta va a ser la tónica a partir de ahora en las próximas semanas o incluso en los próximos meses en los que Ethereum va a ser el que tire el carro, y toda la liquidez que se ha generado en Bitcoin va a rotar a Ethereum, y mucha gente que entre en el mercado va a entrar en Ethereum y no en Bitcoin por el tema del ratio de riesgo-recompensa, que tiene mucho más riesgo ahora mismo invertir en Bitcoin muy cerca de los 100.000 que invertir en Ethereum en prácticamente 3.300 y a un 40% de subida de su máximo histórico. Entonces, creo que por ahí van a ir los tiros. También la dominancia, decir que ayer vimos una vela muy positiva para las altcoins, y es que hemos roto este nivel de el 58.6%. Luego estamos hoy otra vez rebotando, pero creo que ya se van a empezar a formar estos máximos y mínimos decrecientes que veníamos comentando, que son necesarios para que empiece ya la subida fuerte de las altcoins y de Ethereum contra el Bitcoin, y todo parece estar pues dándose para que esto ya comience la fase 2 en la que Ethereum tira del carro, las altcoins también suben y Bitcoin pierde un poquito de protagonismo después de toda la subida que ha tenido hasta prácticamente los $100.000. Entonces, dicho esto, lo que estamos haciendo en mi grupo privado es aprovechar estas caídas del día de hoy para acumular criptomonedas que ya queríamos pues aumentar la posición. Una de ellas es TIA, que ayer comenté en el vídeo que la habíamos comprado aquí en torno a los $8, pues hemos hecho otras compras hoy en 7.7 y en 7.4 para bajar el precio medio de compra hasta los 7.65 más o menos. Ahora mismo estamos en 7.55, así que bastante contento con el precio medio que hemos conseguido, porque le veo un potencial de más de un 100% en el medio plazo, y creo que estamos en el momento correcto, en la criptomoneda correcta. Y luego también otras criptomonedas que también hemos acumulado un poquito más, que ya teníamos en el portafolio, y otras que estamos planeando comprar, que ya os comentaré más adelante cuando lo hagamos. Y por último, comentar la noticia del día, que es que, bueno, MicroStrategy sigue comprando más y más Bitcoin. Ayer comentaban que ha comprado otros 5.4 billones de dólares en Bitcoin a un precio medio de $97.000. Como veis, no le importa que Bitcoin suba, ellos siguen con su DCA periódicamente comprando más y más Bitcoin, levantando financiación y endeudándose para comprar más Bitcoin. Eso es su estrategia. Y como ya comentamos hace unos vídeos, lo que está intentando MicroStrategy y Michael Saylor en particular es convencer a más y más empresas y corporaciones con pues grandes tenencias de cash, de reservas de cash, que empiecen a adoptar esa estrategia de invertir un porcentaje de sus reservas en Bitcoin y no tenerlo en dólares, ya que pues obviamente el dólar está perdiendo valor día tras día y el Bitcoin al revés, el Bitcoin está subiendo. Y por tanto, como ya comentábamos, el 10 de diciembre va a hacer una presentación en la Junta de Accionistas de Microsoft para intentar convencerles de que inviertan un porcentaje de los 78 billion, creo que tienen ahora mismo en cash, y esto podría hacer un efecto dominó en el que si una empresa grande empieza a hacerlo, las otras también se sumen. Y de hecho hoy hemos visto que Rumble, que es una empresa también bastante digital, bastante de la nueva era digital, ha empezado ya con una estrategia también parecida a esta, en la que van a invertir una parte de sus tenencias de cash en Bitcoin, y ya ha invertido unos primeros 20 millones en este activo.
Así que bueno, veremos a ver cómo va todo esto, pero esto también de cara ya al largo plazo sí que puede ser muy importante, porque no solamente necesitamos que el inversor retail invierta en cripto, invierta en Bitcoin, sino que también instituciones y empresas empiezan a destinar grandes capitales en Bitcoin, y esto es lo que va a hacer pues que Bitcoin llegue a los 100.000, a los 150.000, a los 200.000 e incluso a los millones de dólares en el muy largo plazo, pero esto se necesita y estamos en el camino de hacerlo. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, déjame un like y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos que hago todos los días de lunes a viernes. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.